Buenas, ¿qué tal a todos y todas que estáis por aquí, que van entrando? Vamos a poner esto por Twitter. Estamos aquí con Adrián de Capisue. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Pues genial, con muchas ganas de dar a conocer esta parte de la NFL, así que gracias por tenernos, Jesús. Sí, pues mira, aquí ya nos van saludando. Mon, buenos días. ¿Qué tal, Mon? ¿Cómo estás? Van entrando la gente. Vamos a esperar un poco para que tengamos a ver. Y ya sabéis, sobre todo, hoy es como hicimos con Álvaro. Hoy tenemos aquí a Adrián, es una de las dos patas de Capisue, la cuenta, @Capisue, de Capisue es el nombre, y es una cuenta que nace con el ánimo, ¿no?, de hacer, de divulgar todo el tema relacionado con contratos, salary cap, etcétera, etcétera. ¿Cómo sale esta idea, Adrián? ¿Cómo os decidís juntaros y crear esta cuenta? Bueno, pues yo llevaba mascando la idea algún tiempo, pero entre algunas cosas de tiempo, problemas y estudios y demás, no cuajó. Ujú. Y me adelantaron por la derecha, el otro compañero, el otro Adrián, Adrián Cobo, fundó la cuenta. Ajá. Y me puse en contacto con él, le dije que yo también había pensado alguna idea similar. Y bueno, en fin, al final lo que queremos es pues traer esta parte un poco más desconocida de la NFL a la Ajá. gente, ¿no? Que, sobre todo ahora en agencia libre, que entienda un poco cómo funcionan los contratos, las estructuras, cómo los equipos hacen un poquillo de trampas, por así decirlo. Ujú. Y que esto también es parte del juego, ¿no? Que no solamente es traer buenos jugadores, sino saber gestionar la plantilla en los despachos. Y a veces una buena gestión del dinero te puede llevar a conseguir títulos más que los jugadores. Claro. Mira, aquí Sorollita nos dice, ¿y qué tal? Buenas tardes, Sorolla. Buenos días, que buenas tardes, buenos días. ¿Y cómo? Esto me lo han preguntado mucho a mí en el tema de las analytics. ¿Cómo sale cómo te motivas o cómo sale vuestra inquietud por el tema del salary cap? Porque en verdad has de tener una pasta especial, ¿no? Porque es contabilidad, son números, son contratos. ¿De dónde sale este amor por el salary cap? Es, y creo que puedo responder por los dos. Es algo irracional, eh, porque los dos somos de letras. Anda, qué bueno. Sí, así que es bastante curioso que porque yo estoy estudiando historia y Adrián me va a perdonar que me lo dijo. No me acuerdo, pero también es de letras. Así que es amor irracional por entender esta parte, ¿no? Quizás un poco también las humanidades, ¿no? De intentar entender todo lo que nos rodea, pues Ujú. nos ha llevado a esto, a querer entender también esta parte de la NFL. Y bueno, sí, es curioso, es difícil al principio, muchos tecnicismos, muchas cuentas, muchos recovecos legales y económicos, pero una vez que al menos tienes una base sentada, la verdad Ujú. es que es relativamente sencillo. Sí, y de hecho, creo que tiene más que ver casi con las humanidades, porque no deja de ser algo casi de abogados, que Mm, luego al final el número del contrato, bueno, se prorratea y demás, y ahora iremos explicando, ¿eh? mm. Pero sí que tiene mucho de humanidades, creo, Sí, todo el bueno, concepto de salary cap. de hecho, para ser agente de un jugador NFL tienes que tener la carrera de derecho, Ajá, ostras, obligatoriamente. claro. Pues sí, sí, tiene. Así que si cualquiera de los que nos está oyendo ha estudiado derecho, que sepa que cumplimentando un examen en la NFL puede ser agente de jugador. Pues ya sabéis, ya si queréis hacerlo y queréis ocuparos de esos niños mimados y pasarlo mal para que no te la líen y se reviente un contrato, podéis hacerlo perfectamente. Javi nos saluda. Buenas, Javi, ¿qué tal? Nacho Cervera, ¿qué tal, Nacho? Nuestro compañero del Capologist. Sobre todo, pues nada, vamos a hablar un poco. Tenemos preguntas que nos han hecho por Twitter, tenemos preguntas ya preparadas que he traído, pero sobre todo, como sabéis, lo importante es que es el momento, de cara a que tenemos aquí a Adrián, pues que vosotros digáis vuestras dudas que tenéis con los contratos. Y con los contratos o con la agencia o con lo que se os ocurra que no acabáis de entender. No tengáis miedo a preguntar, nadie nace aprendido de nada y este es un tema muy complejo, por tanto, preguntad sin ningún miedo, ¿vale? Porque para eso estamos. Vamos a empezar con algunas preguntas que van al lío. Espera, las estoy buscando, que las tenía por aquí y ahora... Que tú ya las has respondido en Twitter, Uh-huh. pero vamos a ver, o sea, que la tenía por aquí. Un momento, estoy perdiendo el ritmo, lo sé, ¿eh? Ser bondadosos conmigo,
¿vale? Es domingo, no tenemos Es prisa. domingo, Eso. es domingo, ayer tuve una cena, bueno, estas cosas que se complican de domingo y uno se levanta con esta voz. Bien, hay una pregunta que te hace bastante gente que dice, que pregunta, ¿no? Que porque ¿cuántas horas cuándo empieza el año NFL? A ver. El 17 de marzo a las 4 de la tarde en Nueva York, Ujú, 22 a la hora península española. La NFL siempre se rige por la hora de Nueva York, que es donde está ujú, la sede. ujú. Entonces, el 17 de marzo es cuando empieza oficialmente el año nuevo en la liga. Entonces, el año nuevo en la liga significa que los contratos se acaban, ¿vale? Uh-huh. Y por eso empieza la parte de free agency, ¿no? Sí. Se acaban los contratos, se pueden hacer oficiales los trades, se cambia ya oficialmente del salary cap de 2020 al de 2021. Es Ujú, decir, en ese momento sucede todo el cambio. Lo que estamos viendo ahora es algo oficioso, ¿no? Los trades ujú. de Carson Wentz, lo de estar por encima o debajo, es todo oficioso, un proceso que el 17 de marzo a las 4 de la tarde en Nueva York, 22 en España, se hará oficial y tendrá que estar todo listo. Y el de J.J. Watt es algo diferente, ¿no? Ese sí que estaba firmado, ¿no? Sí, Porque lo claro. habían desligado. Claro, el jugador fue cortado, entonces Ajá. al ser cortado se convierte automáticamente en agente libre, Ujú. no tiene contrato con ningún equipo y por tanto puede fichar ya por Vale. quien quiera en el momento que quiera. O sea, y esos jugadores que esta semana han sido cortados para Uh-huh. estar por debajo del salary cap, esos jugadores ya de facto podrían firmar con quien quisieran. Sí, exactamente. Vale. Vale, ir preguntando, ¿eh? Yo estoy haciendo abogado del diablo Sí, y sí, ir preguntando. Entonces, creo que es el miércoles, 17 es miércoles, si no me así es. equivoco, a las 10 de la noche. En ese momento todos los equipos han de estar por debajo del salary cap, ¿no? Así es. Vale. En la NFL tenemos lo que se denomina un salary cap duro. Ujú. En béisbol, bueno, tú lo sabrás que es más blando, ¿no? Se permite superarlo a cambio de pagar el impuesto de Sí, ricos, del ¿no? de lujo que le llaman. Exacto. En la NFL no existe esa posibilidad. El techo es el techo, no lo puedes superar. Si lo superas, la NFL te da un periodo de gracia, 24 horas, para que cortes a quien tengas que cortar o reestructures a quien tengas Ujú, que reestructurar. Pero si pasas esas 24 horas, no estás por debajo, te caerán multas, te ujú. pueden quitar picks del draft e incluso te pueden quitar jugadores o contratos que hayas firmado hasta que estés por debajo del límite. Claro. Así que es algo que los equipos tienen que tener muy, muy en cuenta, sobre todo los 4 que tenemos ahora mismo todavía por encima del salary cap. ¿Qué 4 equipos son los que están ahora por encima? Pues, tenemos a Falcons, tenemos a los Philadelphia Eagles, a los Saints y a los Ángeles Rams. Vale. Porque esto es algo que a veces confunde a la gente, es porque llevamos mucho tiempo hablando de que equipos están por encima o por debajo del salary cap. No es, en verdad están bien, lo que no están es con el salary cap que entrará ahora el miércoles, ¿no? Exacto, exacto. Vale, Ellos vale. tienen este ajuste que hacer, todos estos Ujú. ajustes, hasta el día 17, donde tienen que estar obligatoriamente por debajo. Vale. Nos hacen alguna preguntita más teníamos por aquí que no ha quedado sin responder, pero vamos a Javi. Javi nos se lanza a una cosa que está muy de moda estos días y que creo que estaría muy bien aclarar. Yo quería saber un poco más sobre los void years, esto que están usando tanto ahora los equipos. Concretamente, ¿cuándo cuentan contra el cap esos void years? Explícanos qué son los void years y por qué se utilizan. Bueno, es una figura que se ha usado de vez en cuando, sobre todo no Eagles lo usaba mucho, Saints lo usó con Drew Brees, también lo usó Patriots. Bueno, era una figura que estaba ahí, que usaban algunos equipos en necesidades concretas, pero que este año, por la bajada del salary cap, se ha convertido casi en una constante. Prácticamente todos los contratos que hemos leído hasta ahora tienen estos void years, estos años fantasma. ¿Cómo funcionan? Pues, tú firmas un contrato, digamos, por 2 años, con 3 años más fantasmas. Ujú, Un total de 5 años. Una vez que se cumplen los 2 años de contrato, tu contrato, aunque en teoría tiene 3 años más, se anula automáticamente. ujú, No existe la posibilidad del team option o del player option, se anula. Lo único para lo que sirven estos void years es para repartir el salary cap, perdón, el signing bonus
entre más años. Es decir, si yo firmara un contrato de 2 años con un signing bonus de 10, tendría 5 el primer año y 5 el segundo. Vale, vamos a detenernos en esto que es importante, ¿no? El signing bonus, porque es muy diferente. Es decir, es diferente lo que cobra un jugador que lo que cuenta para el salary cap. No es lo mismo lo que se gasta un equipo en un año respecto a lo que pone en el salary cap, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que cuando firmas un contrato, ¿no? Firmas un signing bonus. ¿Y eso cómo cuenta contra el salary cap? El signing bonus, como su nombre indica, es un bonus que se da al jugador simplemente por firmar el contrato, ¿no? Ese es el objetivo que tiene el jugador, se cumple y se reparte, se prorratea entre todos los años del contrato. Si tú firmas 3 años, se repartía entre 3. Si firmas 5, se repartía entre 5. Si firmas 7, se repartía también entre 5, que ese es el límite. ¿No? Claro, entonces el signing bonus, todo y que el equipo se lo ha gastado ese dinero, es decir, si le ha dado un signing bonus de 10 en cash, el el jugador lo cobra en el momento. Él lo tiene, simplemente se prorratea, ¿no? Es como que esa inversión se prorratea en el tiempo. Entonces, claro, llegan estos void years donde si tú juegas con esos 3 años fantasmas, puedes prorratear más, ¿no? Claro. ¿No? En lugar, como decía. Sí. No, que cuando entra, pero claro, cuando acabe el contrato, cuando ese contrato finaliza, todo se acelera. Todo se acelera, vale. Todo lo que estaba prorrateado. Como si el jugador fuera cortado. Sí. Y entonces todo el cap hit que habíamos metido años futuros, esos 3 años fantasma, se acelera todo al último año. Claro. O sea, por ejemplo, en este año tenemos un contrato 2021-2022, un contrato normal, y 23, 24 y 25 son años fantasmas. El contrato se acabará automáticamente a final de 2022 y para 2023 todo lo que teníamos de futuros dará el golpe. Vale, se acelerará y sumará junto. Vale, que esto es lo que se ha hecho con Tom Brady, ¿no? Porque se está diciendo, la gente está diciendo que Tom Brady ha hecho un esfuerzo, pero en realidad no ha dejado de cobrar nada, ¿no? No, para nada. Los jugadores pocas veces pierden estas condiciones. Sí que es verdad que es un gesto que ayuda al equipo al corto plazo, porque sí que es verdad que para 2021 Tampa Bay va a tener más movimiento, más margen de maniobra, pero cuando llegue 2023, cuando se acabe el contrato de Brady, automáticamente Tampa Bay va a tener una auténtica montaña de dinero muerto. Que esa ayuda a corto plazo, pan para hoy, pero quizás hambre para mañana. Claro, bueno, tiene su lógica en la mentira que, bueno, tú ya has ganado una Super Bowl, tienes una ventana ganadora, ¿no? Porque consideras que eres un equipo que puedes repetir esa hazaña, ¿no? Y entonces dices, bueno, mejor ahora ya en el futuro, pues ya es problema del Tampa del futuro, ¿no? Sí, bueno, y también, claro, y también se cuenta un poco que esto es algo que todos los equipos hacen, con la especulación que el salary cap va a seguir subiendo. Claro. Es decir, no es lo mismo tener 20 millones de dinero muerto con un salary cap de 100 millones que tener 20 millones de dinero muerto con un salary cap de 300. Claro, el porcentaje es mucho menor. Es el mismo dinero, es 20 millones, pero tienes ese mayor margen al ser un porcentaje menor y, por tanto, pues lo puedes compensar con la inflación. Hay un poquito de... Claro, que seguramente sí que esperamos, ¿no? Con los nuevos contratos que haya inflación en el futuro y se prevé bastante. Pero bueno, vino este año, por ejemplo, y nos la hemos comido con patatas. Bueno, el salary cap, claro, se calcula con los ingresos del año anterior. Claro. Es decir, lo que yo ingreso en 2020 es lo que tengo para gastar en 2021. En 2020, con los estadios cerrados o prácticamente con 20-30% de capacidad al máximo, los ingresos han caído mucho. De ahí que tengamos solamente 182 millones. Claro. Sí, no, dale. Iba a decir que para 2022, cuando se hagan oficial los contratos de televisión, si se cumple lo que estamos hablando o lo que se está leyendo, de que incluso pueden doblarse los ingresos por televisión, lo que lleve con Disney y demás, podríamos estar hablando que el salary cap podría llegar a 250 millones el año que viene. Qué bueno. Si se vuelve toda la normalidad y se confirman los contratos de televisión, entonces, claro, es algo con lo que los general managers y los equipos juegan, ¿no? Esa idea de que el salary cap siempre va a ir subiendo y esa especulación, ¿no?, de los nuevos contratos y demás para poder meter dinero a futuro y, como has dicho antes, ya será problema del general manager del 2023.
Y esto de los void years, ¿no crees que al final es como hacerse trampas los propios propietarios? Es una especie de ingeniería fiscal un poco que va en contra del espíritu, ¿no? Del salary cap. Si somos un poquito puristas, sí, obviamente. Ajá. No porque estos void years no tienen salario. Es decir, Ya. es que no existen. Simplemente se meten ahí, como hemos dicho, para prorratear el salary cap, el signing bonus, perdón, en más años. Ujú. Pues eso, siendo puristas, sí. Pero bueno, hay que buscarse, echa la ley, echa la trampa, No, ¿no? claro, claro, Mientras claro. la NFL no lo prohíba, se seguirá usando. Ujú, Y es una estrategia que usada con cuidado puede salir bien, ujú. ¿no? Porque, como decías, para Tampa Bay con Brady le amplía esta ventana ganadora un poquito, pero si se abusa de ella puede llegar un momento que te comprometa Mm. el equipo completamente, porque tendrás mucho dinero muerto, tendrás poco margen de maniobra y llegará un momento donde tendrás que tirar toda la casa abajo. Claro. Claro, básicamente al final es prorratear el signing bonus que el primer año te salga con muy poco importe, Exacto, sí. ¿no? Y ya ese signing bonus pues ya me lo cargarán, pues el año siguiente cuando me corte me lo cargarán todo lo que faltaba, ¿no? Más o menos una herramienta muy a un año, muy a año vista, ¿no? Abel nos pregunta, Abel009, ¿qué tal Abel? Es uno de los señores del Bond. Hola, señor Adrián. Señor Adrián, ¿piensa usted que el contrato de Tannehill es muy alto para su rendimiento en playoffs y que no hicieron bien los Titans pagando a Henry? Un saludo a Abel, compañero mío en Titans Country, que te he pillado. Ah, Eh, bueno, a ver, para el rendimiento en playoffs, viendo el rendimiento de este año, obviamente, pues sí que fue un poco decepcionante. Pero viendo el rendimiento de Tannehill en temporada regular o en los playoffs anteriores, pues bueno, pero al fin es algo, como pasa con todos los contratos, que es muy relativo. ujú, Tannehill fue renovado en 2020, era top 8 en su posición en su momento, mucha gente se llevó las manos en la cabeza y un año después ya es top 12. Y viendo los jugadores que quedan por renovar, probablemente el año que viene o dentro de dos no estén ni entre los 20 mejores de la NFL en cuanto a salario medio. ujú, Así que es todo relativo. Los jugadores renovados en 2015 ya son una ganga en 2017 y los ujú. renovados en 2017 es una ganga en 2019 y así. Por lo tanto, se pagó en su momento lo que era correcto y con el paso del tiempo pues saldrá, se va viendo que sale más barato, como hemos dicho, porque todos los contratos tienden siempre a ir al alza. Mm. Sí, yo ahí respondo también que Tannehill está haciendo unas temporadones. Es decir, con Sí. unos números buenísimos, con un rendimiento fantástico. Cada dólar que está ahí invertido está bien invertido. Y lo de Henry ya me conocéis, así que no me voy a pronunciar mucho más. Pero bueno, entiendo lo que se pagó y entiendo por qué se pagó, porque es una dupla Tannehill-Henry que es muy beneficiosa para los dos Sí, equipos. bueno, No solo ahí, de los Titans, me cae ahí, muy bien la cuenta Titans y vuestro podcast, me caéis muy bien, tío, me moláis mucho. pues me alegro que la llevo yo también, así que hay ¿Ah, sí? pluriempleado. Ah, qué Sí. bien, qué bien. Pues sí, sí, sois muy majos y la verdad es que molamos. Es una de las cuentas de equipos que más me mola. Abel Se agradece, dice, se agradece. Abel dice, no sé de qué me habla y soy fan de los Bears, sí. Pues Ya, bueno, ya, ya hablaremos, a ver, ya ya hablaremos. hablaremos, ¿no? Mira, Sorollita nos pregunta, ¿hay un límite legal de duración del contrato? Es decir, ¿puedo firmar un jugador por 15 años para poder prorratear el salario tanto tiempo? Al límite legal de tiempo no hay. Mahomes firma una extensión de 10 años, puedes firmar a un jugador por 20 años si quieres. Ujú. Pero prorratear el salario no, sino el signing bonus solamente es 5 años. Es decir, Vale, aunque 5 tú años el le... máximo que puedes prorratear. Sí. Vale. Luego sí que ahora mismo saltó la noticia de que habían convertido, que habían reestructurado de nuevo a Mahomes, que habían pasado Ujú, 20 millones de su salario a signing bonus. Pues estos volverán a contar 5 años. Es decir, los ujú. 4 del anterior más 1 y así sucesivamente. Pero máximo para prorratear 5 años. Vale, perfecto. Es decir, tú puedes firmar lo que quieras, lo que prorratear, 5 añitos, que es ese juego que sobre todo es el juego, un poco para entrar ya en los contratos, ¿no? Es el juego que se hace, ¿no? Al final, Sí. yo al jugador le pago tanto y con el prorrateo, pues es la forma un poco de que me impacte más o menos lo que a mí me interesa, ¿no? Sí. En el salary cap. Porque
Luego hablaremos de los garantizados, que eso también es cosa que a la gente le interesa, y porque salen siempre cifras, ¿no? Pero vamos a ver qué tenemos cuando no tengamos preguntas. Abel 009, ¿qué tal, Abel? De nuevo. ¿Qué receptores tenéis tops en FA y cuál creéis que va a ser la banda salarial que van a tener? Banda, me imagino que te refieres a la franja, ¿no? Sí. Por dónde se van a mover. ¿Qué piensas? ¿Qué tenemos aquí? Poquito, ¿no? Porque ahora con los franchise tags se nos ha quedado un poco más pobre, ¿no? Así es. Era una de las cosas que tenía pensado comentar. Si yo fuera jugador en 2021 y me ofrecen un franchise tag, yo lo hubiera firmado con los ojos cerrados antes de que me lo hubieran ofrecido. Totalmente. En este año hemos visto muchos equipos haciendo cortes de veteranos, hemos visto muchos equipos con problemas para mantenerse por debajo del salary cap. Entonces, si te ofrecen un contrato de un año totalmente garantizado, yo lo tomaría inmediatamente y buscaría ya mi contrato gordo en agencia libre en 2022, que es cuando se supone que todo volverá a la normalidad y cuando realmente se va a mover dinero. Entonces, los receptores que entren a la agencia libre en 2021 lo van a tener un poquito más complicado por todo esto y creo que vamos a tener un rango de precios bastante contenido. Tampoco creo que haya mucho receptor top. Creo que Golladay, Fuller y Corey Davis creo que son el top 3 y tampoco es exacto. Bueno, salvo Golladay, ninguno es... sí, que no era Goodwin o Robinson, que eran los dos tops que iban a entrar, ¿no? Entonces, Golladay sí que puede aspirar a un poquito más, pero el resto, si alcanzan los 12 millones, me parecería un milagro. Así que 12-10 millones para esos receptores top creo que sería lo lógico, como digo, porque estamos un año donde los gastos en agencia libre van a estar muy justitos. El otro día comentamos en un vídeo en 217, hablamos de agencia libre y Over the Cap, que publicó un documento, bueno, un libro analizando la free agency de este año y las pasadas, ¿no? Y una de las cosas que salía es que invertir en receptores de gama alta en free agency dan buenos retornos en general, ¿no? Era una cosa bastante interesante. Es decir, que invertir en esa posición, igual que en otras, no daba tan buenos retornos, en receptores era bastante recomendable. Y gastar molleja buena por ahí. Por cierto, ¿Over the Cap o Spotrac? ¿Con qué usas más? Spotrac, siempre. ¿Spotrac? ¿Siempre? Yo soy de Over the Cap. Bien, tenemos aquí... Bueno, la verdad es que las dos páginas son muy buenas y se agradece, pero nosotros tenemos como referencia siempre Spotrac. Qué bueno, qué bueno. Pues preguntan por aquí, Javi 30/31, más recovecos de los contratos. ¿Los incentivos de los contratos suman dead cap al año siguiente de conseguirlos? Depende del incentivo. Vale, explica esto. Tenemos dos incentivos, los likely to be earned, los que se pueden conseguir, y los not likely to be earned, los que no se pueden conseguir. Esto se basa siempre en las marcas del año anterior. Por ejemplo, Derrick Henry ha logrado 2.000 yardas de carrera. Si ahora tuviera un incentivo de volver a lograr 2.000 yardas, sería un incentivo posible, likely to be. Entonces contaría contra el salary cap de este año, de 2021. Vale. Si tuviera un incentivo por lograr 3.000 yardas de carrera, que es algo que no ha logrado, será un incentivo not likely to be, no posible. Entonces, si lo lograra, contaría para el año que viene. Vale. ¿Y quién decide que es un likely to be o no? ¿El propio los números de la temporada anterior. Los números de la temporada anterior, sí. Vale. En el caso de Cam Newton, jugó el 60% de los snaps. O, por ejemplo, no lo sé. Si pone una cláusula que este año juega otra vez el 60% de los snaps, cobra $500,000, será, sí que está será posible. Claro, será posible porque la temporada anterior cumplió ese requisito. Vale, si lo pusiéramos el 61%, ya sería no posible porque no lo cumplió. Y entonces siempre depende de los números anteriores. Cuenta para el de este año, pero entonces tú no lo has conseguido aún. Entonces, si luego lo consigues, ¿qué pasa? Te devuelven el dinero para el año siguiente. Ah, vale. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que salió el contrato de Cam Newton, 14 millones, todo el mundo se lleva un poco las manos a la cabeza, luego mirabas la letra pequeña y pues era un poquito más, exacto, pero como el año pasado, con una base muy pequeñita, y luego si gana la Super Bowl y vende 14.000 touchdowns, pues entonces iban a los 14 millones, ¿no?
Es un poco ahí las trampas. Que luego hablaremos de esto, ¿no? De las frifas que salen al principio y nos llevamos las manos a la cabeza y lo dices, bueno, hay que mirar, ¿no? Entonces, si ese 60%, esto, perdón, es porque esto a veces puede ser un Twitch, a veces esté un poco duro, pero a eso hemos venido, a pelearnos con el Salary Cap. Si ese 60%, o sea, el contrato este tiene un 60%, precisamente 500.000, esos 500.000 ya están contando a partir del miércoles en el Salary Cap, ¿vale? Exacto. Y si luego no hace estos 60%, el año que viene los Patriots tendrán 500.000 euros más de Salary Cap, devolviéndole lo que han hecho este año, ¿no? Eso es. Eso es. Al finalizar la temporada, la NFL hace todos los ajustes, ¿no? Y computa todos los incentivos que se han ganado, los que no se han ganado, los que son likely to be, los que son not likely to be. Y si hay que devolver dinero, se devuelve, y si hay que restar, se resta. Perfecto. Chevy Uma. Hola, Chevy, ¿qué tal? ¿Habrá más contratos cortos en esta agencia libre por la bajada de cap? Sí y no. Es decir, puede haber... Eres gallego, ¿no? Porque ya llevas 2 sin... Es que para mí va a haber contratos de dos tipos. Sí. Uno de ellos es el contrato, vamos a llamarle tipo Cam Newton. Un año, muchos incentivos. Pruébalo, prueba que te lo mereces, y ya si eso en 2022, cuando vuelva a tener más dinero, te renuevo y te pago. Ese es el tipo 1 de contrato que vamos a ver. Y el tipo 2, pues es quizás el Tom Brady o el Prescott, contratos con mucho dinero a futuros, con void years muy largos, para pasar dinero a años siguientes. Si el equipo está seguro y confiante de que la inversión es buena, firmará uno de los segundos contratos, que se lo llevarán 3-4 estrellas de agencia libre, no más. Y los otros, pues seguramente tendrán, pues esto, contratos de un año con mucho dinero en incentivos, quizás de 2, para prorratear un poco el singing bonus. Pero sí, puede ser que esta temporada veamos también contratos cortos, e incluso los propios jugadores, como comentaba antes, que presionen. Dame un contrato de un año, que yo quiero luego en 2022 sacar más tajada. Más tajada, ¿no? Es otra de las posibilidades. Es un riesgo brutal. De hecho, el año pasado, con la base del franchise tag, yo el año pasado no entiendo por qué había jugadores que aún no firmaban el franchise tag sin saber si habría temporada o no. Y es como, no lo sabes, estamos en media pandemia, firma, no entiendo por qué no firmaban el franchise tag. Sí, sí. Es dinero que te vas a llevar. Claro, no, yo cuando leía las noticias, ¿no? De que no me acuerdo quién le ha puesto el franchise tag, los Washington, pero sí, que lo había... a Schwartz, creo, sí. Sí, que lo había firmado, nada, a las 24 horas y digo, es que es lo que hay que hacer, lo he dicho antes. Yo teniendo dinero seguro en la mano con la bajada del salary cap, lo firmaría de inmediato. Claro, es que es total. Abel, otra vez, ¿qué tal, Abel? Otra vez, pero fantástico, preguntar mucho, hombre. Debido a esta bajada de cap, ¿los veteranos tienen los días contados en la NFL? ¿Apostarán más por los equipos, por los rookies? ¿Qué piensas? Buena pregunta. Ahí depende también los veteranos hasta qué punto quieren dar su brazo a torcer, por así decirlo. Sí. Tener rookies siempre es más barato que tener veteranos, obviamente. Hemos visto que muchos veteranos que cobran mucho han sido cortados. Entonces, si los veteranos dicen, bueno, pues viendo la situación, voy a bajar un poco mi caché, voy a aceptar menos dinero del que yo creo que me corresponde, sí que los equipos podrían seguirlas manteniendo, pero claro, es que los rookies son un caramelito muy apetecible. El problema, que todos los contratos rookies son garantizados. Entonces, los equipos tampoco están muy por la labor de eso. Es una situación complicada, la verdad, y depende de cada equipo. Si quiere tener impacto inmediato, intentará firmar veteranos al precio más bajo posible, siempre y cuando el veterano quiera bajarse un poquito el caché. Pero es buena temporada para apostar por rookies y para desarrollar, sin ninguna duda, porque te dan muy poco impacto salarial, que en esta temporada es lo que necesitas, y te pueden dar muy buen rendimiento al medio plazo. Así que equipos que andan justos de salary cap pueden invertir mucho en rookies y aprovechar para renovar el equipo. ¿A cuánto está? ¿Cómo se determina el salario de los rookies? En función del pick donde están, ¿no?
Exacto. ¿Y en Existe qué una margen escala más o menos salarial. se mueve? Pues claro, el pick 1 se lleva lo que más. El 256 se lleva ya prácticamente el salario mínimo. Ajá. Y va descendiendo siempre. Cada pick es un Sí, poquito menos. Lo tenía por aquí sí, si lo tienes por ahí, si no, la pues tabla. Así que dame un segundito que la busque. tranquilo. Yo voy aquí a ver, por ejemplo, Malcolm Butler en relación a los veteranos. Una cosa que me pasa también es que hay equipos que tienen mucho salary cap, es decir, que tienen mucho margen y van a poder llevarse jugadores veteranos muy buenos que están siendo cortados y a un precio seguramente menor que otra temporada y que el año que viene van a tener una ventaja competitiva enorme. Va a Sí, ser una de sin ninguna duda. como Colts, Patriots, estos equipos pueden tener una inversión importante. Y una inversión a corto plazo, ¿no? Aprovechando que tienen esa ventaja. Y bueno, pero como digo, quizás equipos como Saints o como Eagles, si apuestan fuerte por el draft, pues les puede salir al medio plazo un equipo mucho más competitivo. Claro. Y bueno, no tienen otro remedio, es decir, va a tener que hacer eso sí o sí, porque no van a tener mucho más. Tengo Sí, por aquí dímelo. los Rockies, sí. El pick número 1 en 2021 cobrará o tendrá un cap hit de 6,3 millones. Aquí, si es quarterback, si es tackle, si es Da igual. cornerback, exactamente igual. Elegido número 1, cap hit de 6,3 millones. Elegido el número 256, pues $678.000. Vale, Es nada, perfecto. $18.000 por encima del mínimo. Vale, sí, es muy poquito. A ver, preguntas. Nos pregunta Johnny OVL10. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Si finalmente el contrato de Cam es razonable y no es la bomba. No, no es una pregunta. Sí, finalmente el contrato de Cam es razonable y no es la bomba que creíamos al principio. ¿Cuál es el contrato más arriesgado que se ha hecho hasta el momento? ¿Cuál crees que es el contrato o que, bueno, no se han hecho muchos o que crees que se puede hacer? Buena ¿Cómo pregunta. disparan, eh? ¿Cómo disparan aquí, Sí, sí, sí. Disparan fuerte. A ver, voy a aprovechar el ejemplo de Cam Newton. Como decías antes, sobre todo esta off-season y mañana que se abría el periodo de tampering, paciencia. Y lo voy a repetir por activa y por pasiva, paciencia. Ya hemos visto que en estos días, y llevamos varios años, que lo que se busca en Twitter es el retweet rápido, el titular, el click. Los números siempre son muy bonitos. Mi jugador ha firmado por tropecientos mil millones. Paciencia, esperaros 12 horas, un día, 2 días a que salgan los detalles del contrato antes de hacer juicios, porque pasa como el caso de Cam Newton. ¿Qué ha pasado? Dios mío, ¿cómo se le puede pagar 14 millones a Cam Newton a pasar a ser Cam Newton por 5 millones? Es una ganga. En un plazo de 12 horas. Ya. Así que, sobre todo esta off-season, cuidado con las cifras que se manejan y sobre todo esperar la estructura. Sí, así que no os dejéis llevar por el halo de Ian Rapoport y Tom Pelissero y cuando anuncien con bombo y platillo las cifras de un contrato y ser pacientes. Exacto. Porque puede ser muy diferente. Porque luego hay otra cosa que es interesante en los contratos, ¿no? Porque aparte de... Es decir, siempre es importante aclarar lo que es garantizado y lo que no, porque normalmente sale el montante total o una media al año que no tiene por qué estar estructurado así, no todo es garantizado. Pero dentro del propio garantizado hay unos garantizados que son ya desde que se firma y otros garantizados que es según se vayan cumpliendo años, ¿no? ¿Cómo Sí. va esto? Bueno, primero quiero terminar la pregunta de Johnny. Ah, ¿Cuál es el perdona, ¿qué contrato quieres más decir? Perdón. arriesgado? Ah, sí, es verdad, hemos pasado. No sé si arriesgado, pero por lo menos visionario, el de Dak Prescott, porque leía nuestras conspiraciones que tanto gustan, que la única persona que está en todos los comités de negociación con las televisiones es Jerry Jones, dueño de los Cowboys. Y si Jerry Jones se ha atrevido, ahora sí, a firmarle 40 millones al año a Dak Prescott, es porque sabe algo. Entonces, quizás no arriesgado, pero Jerry Jones sabe algo que el resto no sabe. Y Claro. como decía antes, quizás es que para el año que viene tengamos una explosión de salary cap brutal con la nueva tele. Claro, y esto también va a llevar a que varios jugadores con un contrato y titulares bastante élite se van a empezar a quejar, van a decir, que aunque tengo un contrato, o me lo subes o no juego. O me planto Exactamente, aquí. exactamente. Va a haber morada. Puede suceder.
Claro, porque en Y, esto... Perdona, que no te dejo acabar. no, iba a volver a los garantizados, pero termina la Sí, pregunta. sí. No, 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 dale los garantizados, que te mareo, te mareo. Suerte que estás tú organizando, que bien eres de salir. Dale, dale. Garantizados tenemos de 3 tipos. ¿Vale? Garantizado por lesión significa que si te cortan alegando que estás lesionado, te tienen que pagar. Vale. Tenemos garantizado por rendimiento, que si alegan que te cortan porque no has cumplido sobre el campo, te tienen que pagar. Y tenemos garantizado por salary cap, que alegan que si te cortan porque el equipo necesita espacio salarial, te tienen que pagar. Vale. Existen esos 3 tipos de garantizado. Cuando en un contrato están los 3 a la vez, se llama totalmente garantizado. Es decir, que pase lo que pase, te van a pagar. Garantizado a la firma. Significa cuando tú estampas tu firma, X cantidad ya está garantizada, pase lo que pase. Sí. Pero luego tenemos otras cantidades que se pueden ir garantizando con el paso del tiempo. Por ejemplo, estar en el roster tal día de tal año te garantiza el salario. O llegar, cumplir tal objetivo te garantiza tanto. Entonces, esos garantizados es verdad que existen, pero como tú comentas, ya dependen de otros factores. De seguir en el roster, de jugar X snaps, de llegar a la Super Bowl. Pueden depender de 1000 cosas. Son incentivos, aunque sean garantizados, porque si los consigues te los dan, ¿no? Está interesante. O, por ejemplo, la opción de quinto año, ¿no? Que se colocan los rookies, es garantizada solo por lesión hasta que comienza el año nuevo. Una vez que comienza el año nuevo ya se garantiza totalmente. Pero si, por ejemplo, un equipo como Titans, que me toca más de cerca, le puso la opción de quinto año de Dory Jackson, hasta hoy todavía y mañana y pasado es solo garantizado por lesión. Así que si Titans corta a Dory Jackson alegando motivos de rendimiento sobre el campo o salary cap, no le costaría nada cortarle. Pero si lo hace a partir del día 17 a las 4 de la tarde en Nueva York, ya sí le tendría que pagar. Vale. Luego, entonces siempre, sí. Luego el jugador me imagino que puede, que si a veces un equipo te puede intentar colar y despedirte por un motivo y entonces tú decir que no, que es por el otro y ya te metes en juicio, ¿no? Sí, claro, y existen comités y hay discusiones, como hizo en su momento Antonio Brown y demás, pero sí, bueno, ya son regañinas legales que nos interesan un poquito menos. Sí. A ver, 009, ¿creéis que esos equipos con más cap van a tener ventaja en los próximos 2 años? Sí, lo hemos comentado. Probablemente sí. Tengan un impacto más inmediato en este 2021 y 2022. Habrá que ver a partir de 2023, pero es posible que sí, todos estos equipos que tienen cantidades libres, que quiénes son los top, ¿no? Jaguars, Jets, Patriots, Colts, Chargers. Broncos, Patriots, sí. Sí. Si se mueven bien, si hacen contratos inteligentes y saben reforzarse, tiene esa capacidad de impacto inmediato, ¿no? Porque al final traes veteranos contrastados que saben lo que te van a aportar y no tienes que esperar el desarrollo de un rookie. Entonces, sí que tiene una ventaja mucho más que en otros años con respecto a la agencia libre. Pick6111 nos dice, ¿cuándo se manipulan los salarios de los novatos? Si se viene una subida grande del cap en los próximos años, los contratos de los novatos tendrán que subir en algún momento, ¿no? Saludos. Bueno, los salarios de los rookies tienen que permanecer fijos los 3 primeros años. A partir del cuarto ya se pueden firmar renovaciones o extensiones. Entonces, los 3 primeros vas a cobrar el salario casi mínimo, dependiendo del pick, pero más o menos. Claro. Y sí, en principio, los salarios de los rookies dependen del salary cap, no es un porcentaje que se calcula cada año. Así que si sube el salary cap, subirán también los contratos de los rookies, pero siempre en el mismo porcentaje. Si, no sé si es el 0, tanto por ciento, pues eso seguirá subiendo. Si sube el salary cap, pues obviamente tendremos un mayor salario para rookies. De hecho, los rookies, los pobres, claro, como ellos no negocian el convenio de jugadores, el CBA, ¿no? Que se ha refirmado hace nada. Como ellos no lo negocian y todo ese negocio es una óptica muy desde veterano. Y entonces no tienen casi nadie que dele por sus derechos y en verdad a mí me parece... Evidentemente lo que había antes era una locura porque se podían disparar mucho más cifras,
pero hay un premio medio. Yo creo que se aprovechan mucho de estos jugadores, por ejemplo, que siempre decís que me meto con los running backs. Pues los running backs, por ejemplo, que básicamente su carrera es muy corta y como mucho te va a dar sus años de rookie, estos jugadores deberían estar cobrando más dinero porque un segundo contrato en un running back es muy difícil. Y... Bueno, al menos todos los contratos rookie son 100% garantizados, sí, o casi 100% garantizados, que quieras que no, como dices, la vida media de un jugador NFL son 3-4 años, sí. no ya running back, sino en general. Entonces, eso sí que fue un gran paso adelante, pero como dices, hay muchos que cobran salario mínimo. Que, oye, ya quisiera yo cobrar $660.000 al año. Claro. Claro, pero está muy Que bien. Sí, sí, que está muy bien, pero claro, el retorno también hay de que lo que ponerlo gana en la NFL, perspectiva. ¿no? Sí, sí. Ahí está. Pero sí, bueno, es también algo por lo que los owners, por lo que los propietarios presionaron, porque es una auténtica melón sin abrir, no sabes qué te vas a encontrar y antes pagas muchísimo y ahora sí que es una inversión con menos riesgo. Tienes el riesgo del garantizado, pero sabes que no es una cantidad muy exagerada y que después de 3 años, cuando ya has podido comprobar si realmente ese jugador rinde, pues le puedes renovar y le puedes pagar lo que merece. Brian96 nos dice, buenas chicos, ¿afecta algo a los Saints respecto al salary cap que Drew Brees todavía no haya anunciado si se retira? Pues sí, les afecta y bastante. Yo si fuera Drew Brees, bueno, probablemente el equipo ya lo sepa, pero si no, pues debería saberlo en breve, en los próximos años, en los próximos días, mañana pasado. Sí. Si yo fuera Saints, intentaría por todos los medios posibles que por favor Drew Brees siguiera, aunque fuera de sustituto en el banquillo, aunque no jugara, pero que siguiera un año. ¿Por qué? Porque tenerle en nómina, digamos, es un cap hit de 12 millones. Si se marcha, todos estos void years que comentábamos, que tiene 2 todavía, se acelerarían todo a 2021 y tendría 22 millones y medio de dinero muerto. Es decir, subiría, añadiría 10 millones y medio al cap hit de los Saints. Que tal y como están los Saints es algo que no se pueden permitir, o que si se pueden permitir van a tener que meter más tijera todavía. Esto es muy interesante. Entonces, si yo fuera Saints, intentaría presionar a Drew Brees, pues eso, que siguiera aunque fuera de aguador, solamente por un término económico, porque no me puedo permitir más, o que siga de momento y que anuncie la retirada en septiembre cuando pueda haber aclarado todo un poco más la situación económica. Pero a corto plazo yo no me espero que Brees lo anuncie por esto, porque económicamente Saints no se lo puede permitir. Has mencionado un concepto que me parece interesante repasar, que es el del dinero muerto, que es este dinero que ya le has pagado y que aún no ha computado frente a tu salary cap, ¿no? Que has prorrateado y demás. Pero hay otro concepto también que es muy interesante, que es el cap saving, es decir, el dinero que te es decir, porque muchas veces hablamos en términos de, ostras, este jugador deja mucho dinero muerto, pero en realidad te estás ahorrando si lo cortas, aunque te deje mucho dinero muerto. ¿Esto cómo funciona? Bueno, el dinero muerto, como ya has dicho, es el dinero garantizado que yo le he pagado al jugador, pero que en los libros todavía no ha computado, ¿no? Como puedo prorratear el signing bonus, pues es el dinero futuro que todavía no ha contado en los libros. Ese dinero se va reduciendo año a año. Entonces llega un momento que lo que yo le pago al jugador, que el salario del jugador es superior a lo que le pagué en su momento. Cuando se cruza ese punto, cuando el salario del jugador es más alto que lo que le queda de signing bonus por contar en los libros, el jugador es cortable y ahorra dinero. Sí, dices, me ha dejado 5 millones de dinero muerto, pero me ha ahorrado 10 de pagarle el salario. Claro. Entonces hay que poner en perspectiva que el dinero muerto no siempre es malo, sino que a veces es necesario. Prefiero comerme 5 y no tener el jugador a pagar 15 y tener a alguien que a lo mejor no me cuadra o no me rinde o no se merece tanto dinero. Claro. Esto es un poco lo que hablábamos, que la gente me decía que, o la gente en los medios, ¿no? Que Big Ben pues se había rebajado su salario, ¿no? 5 millones. Y en verdad no es cierto eso, es porque hubiera sido cortado. Entonces, básicamente lo que ha conseguido son 14 millones, ¿no? Porque claro,
Sí, cuando estás entre la espada y la pared, Sí. pues siempre vas a preferir, vale, me bajo el salario, pero no me cortéis. Claro, claro, es que al final no es que te hayas bajado, sino es que ese dinero no lo ibas a tener de ninguna forma el que te dio tu contrato. Exactamente, Simplemente has exactamente. conseguido un nuevo contrato de 14 millones, ¿no? Y esto es interesante porque a veces, porque me hacen muchas veces estas retóricas de que venden a veces a los jugadores como que perdonan. Y ojo, me parece fantástico que no perdonen un duro, o sea, con los equipos con los que juegan con ellos, los mueven, los cortan, los tal, que no perdonen un duro y no tienen que perdonar un duro. Sí, Abel, sí, sí, más con dime. las reestructuraciones que dicen, es que reestructurar a tal jugador, el jugador no va a perder dinero, de hecho, No. incluso va a ganar más. Bueno, más no, pero va a tener más confianza en su equipo, porque es una reestructuración, es convertir salario base a signing bonus. Claro. Entonces, tu salario base que no es garantizado, de repente se vuelve garantizado y no solo no lo cobras en 17 veces, sino que te dan un cheque al momento. Y eso es muy goloso, claro. Claro. Y además también a futuros dejas más dinero muerto, por lo que también es más difícil cortarte. Por lo que estas reestructuraciones también se tienen que hacer con jugadores que el equipo sea consciente que van a ser Van a ser importantes. una buena inversión e importantes y van a estar tiempo en el equipo. Porque a futuros, de nuevo, sigues metiendo más dinero y más dinero y más dinero que alguna vez tendrás que dar salida. Abel nos pregunta, Adrián, ¿puedes explicar cómo funcionan los casos como el de Isaiah Wilson en tu CAP? Sí, bueno, Isaiah Wilson, que fue seleccionado por Titans en primera ronda y que ha sido tradeado a los Miami Dolphins. En un trade, o como igual que sucede en el de Carson Wentz, por ejemplo, el signing bonus, el dinero que ya se ha pagado al jugador, se acelera todo al año actual y el equipo nuevo, el equipo que recibe al jugador, solamente se queda con el salario base o los rosters bonus que queden por cobrar. Es decir, todo el dinero no pagado se marcha con el jugador y el dinero ya pagado se queda en el equipo anterior. En el caso de Isaiah Wilson, pues todo su signing bonus se queda en Titans, 4,5 millones, creo, y todo el salario base se marcha con él a Miami. Interesante. Como también lo que ha pasado con Stafford, con Goff, que ese dinero que básicamente es dinero que ya habías pagado y te quedaba por apuntar, pues te toca apuntarlo en tus cuentas de salary cap de ese año. En lugar de repartirlo en 3, pues lo tienes que apuntar en 1, pero te libras de pagarle más. Claro. Abel dice, y la última, que si no me van a despedir, no, te vamos a despedir, nos encanta que nos preguntes, aunque sí, nos queda un poquito, así que hacer las últimas preguntas que os interesen. Os recuerdo también que este tweet se va a estar colgado en YouTube. Va a estar colgado en YouTube porque eso nos parece súper interesante y aquí que hayan pues un poco de pues si alguien quiera verlo en el futuro y estos temas que creo que estamos tratando la mayoría que pueden interesaros. Abel, antes que no te vamos a despedir, ¿qué margen tienen los Ravens en el cap contando que Lamar va a finalizar el año que viene su contrato rookie? Bueno, Ravens está en una situación salarial relativamente buena, sana, así que Ravens no debería tener problema en renovarle junto a otros jugadores interesantes. Tienen casi 30 millones. Haciéndolo bien y con cabeza, deberían tener espacio más que de sobra para mantener el bloque. Así que no me preocuparía por Ravens. Y bueno, depende también de lo que pida Lamar Jackson, pero lo dicho, en principio no tienen mayor complicación. Muy bien. Adrián Cobo, 12, que es la otra pata, ¿no? De Capisue. Exacto. Y estas opciones de quinto año, que nos hace una aclaración, me imagino, cambian con los rookies de 2018 que ya son garantizadas. Forani, Drafter Rook, bueno, aquí pone pues todo la frase, Sí, ¿no? bueno, es en el CBA, sí que cambiaría. Bueno, Dory Jackson fue escogido en 2017, 2016, así que todavía le entra esta opción de que su quinto año es solamente garantizado por lesión hasta el año nuevo. Para 2018, para los elegidos a partir de 2018, que todavía les quedan un par de añitos, pues ya cambiaría. Pero bueno, también protección al rookie, ¿no? Ya, claro. Musifrag, el Vero, ¿qué tal? Hola, llego tardísimo, pero bueno, ya de este tema no tengo ni idea, ni sé qué preguntar. Tranquila, Vero, porque como hemos dicho, esto estará en YouTube y si quieres enterarte de este tema, pues ahí podrás repasarlo. Go Backs. Nachete, 1971. Buenos días, los Eagles están en tareas de arquitectura financiera, cortando jugadores y reestructurando contratos. Antes habéis comentado la opción de construir alrededor de los rookies. ¿Haríais trade down con el 6 para acumular picks en el draft?
Enhorabuena por el programa y un saludo. Gracias, Nachete. ¿Tú qué harías, Adrián? Si sé que Jalen Hurts es mi quarterback, yo sí trataría el 6. Intentaría, pues eso, construir un nuevo núcleo, ¿no?, de jugadores, tapar todos los agujeros que pueda o las piezas claves. Y pues, con ese, no sé cuánto les costaría ahora mismo el rookie pool de los Philadelphia Eagles, lo tengo por aquí, pero siempre va a salir mucho más barato contar con los rookies, ¿no? Su rookie pool proyectado es de 12 millones. Es decir, el rookie pool es el dinero que el equipo tiene que reservar para pagar a los elegidos en el draft. Entonces, Eagles necesita 12 millones ahora mismo para pagar a sus rookies. Es un problema que ya solucionarán en mayo y en junio, pero bueno, lo tienen que tener más o menos presente. Obviamente, traer el 6 a picks más bajos significa que no vas a tenerle que pagar a tu pick 6 4 millones y medio, sino que a lo mejor vas a tener que pagar 2, 1,5 y 1. Y siempre es mejor tener más jugadores, más armas y más posibilidades de acertar en la diana, ¿no? Así que lo he dicho, si yo creo, o si Eagles cree que Jalen Hurts es su quarterback y es su hombre, que parece la apuesta ahora mismo, yo trataría el 6 para intentar construir un equipo sólido de rookies con proyección a 2023-2024. Sí, lo que pasa que sí que, en general, hacer trade-downs es más interesante porque sacas más jugadores, la diferencia entre el 10 y el 25 no es tanta de que puedes encontrar. El único problema, yo sí que estoy viendo, aún no sé si es tendencia, ¿no?, pero esto también lo saben los equipos y por tanto cada vez creo que son más reacios a ir para arriba, a comprar picks altos, no sé, que se haya enamorado locamente por un quarterback. Sí. Va a ser difícil. Yo creo que vamos a unos tiempos y nos van a venir drafts bastante inmóviles en temas al menos en las primeras rondas. Luego ya en rondas bajas es un festival de cambios y no cambios, ¿no? Pues nada, vamos Munuera, que nos dice: he llegado tarde, qué pena. Uy, lo siento, hemos empezado muy pronto hoy, sí. Me encanta que expliquéis también este tema tan complejo, deseando que lo veáis en YouTube. Ahí estará a partir de mañana o el martes, estará también, Manuela, sí. Pues no sé si os ha quedado alguna duda más. Yo creo que a mí me ha quedado claro bastante. Hemos hecho un repaso casi todo. Voy a lanzarte la última pregunta para cerrar. ¿Draft o free agency? Depende de lo que busques. Lo hemos dicho, si buscas impacto inmediato, si tu ventana de ganar se está cerrando, free agency. Contrata jugadores que te impacten desde ya, que te den victorias, ¿no? Como decían en el Moneyball, sí, hay que buscar victorias. Haz la inversión fuerte antes de que se te cierre la ventana y luego ya será problema del futuro reconstruir el equipo. Sería el caso de los Colts, por ejemplo, este año. Sería el caso de Colts. Tampa pues tendrá que renovar a sus jugadores, no tiene que hacer muchos fichajes, pero bueno, renovar jugadores que son agentes libres también es agencia libre. Sí, claro. Y entonces equipos que están en modo reconstrucción, pues Eagles y demás, Chargers quizás, son equipos que tienen que mirar más al draft para construir equipos más a medio plazo. Sí que también depende de cada equipo si invertirán más fuerte en agencia libre o menos. Perfecto. Pues hasta aquí, una horita de chat. Hemos explicado muchas cosas. Gracias por estar aquí, por habernos preguntado. Muchas gracias, Adrián, por compartir, por venir Capisue. Recordad, seguidlos, que están haciendo muchas cositas, también algo con Road Running. Me encantaría volveros a traer en el futuro para seguir hablando de este tema, y nos parece súper interesante. Y nos encanta. Estas cosas tan frikis nos gustan mucho. y nada, que pases buen día. A todos vosotros, que paséis buen día. Recordad suscribiros a nuestro Twitch, suscribiros a nuestro canal de YouTube donde estará este vídeo, seguir a @Capisue, que explica muy bien las cosas, y nos vamos viendo en el futuro Twitch y los vídeos que hacemos esta semana en 217, que siempre son de NFL, de béisbol y de hockey hielo. Y esperemos en breve empezar a hacer de NBA también. Vamos a tocar los 4 grandes deportes americanos y si Vero se anima, pues de softball también hablaremos. ¿Vale, Vero? Que va a hacer un podcast, Vero, tenemos ganas de escucharlo. Un abrazo, Adrián. A ti, Jesús, gracias a todos. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis dónde estamos, así que esperemos que también nos interese un poquito más este aspecto de la NFL. Qué bien. Hasta luego.